Hola amigos, mi nombre es Edgar de la ABS Xochimilco. El día de hoy vamos a continuar con el cuento Cuando Hitler robó un conejo rosa. Yo les voy a contar el capítulo 11. Como papá volvía de París un domingo, Ana y Max fueron a esperarlo a Zúrich con mamá. Era un día fresco y luminoso de primeros de octubre. Cuando volvían con él, en el barco vieron nieve nueva en las montañas. Papá venía muy contento de su estancia en París. Aunque se había alojado en un hotelito mugriento para ahorrar, había comido cosas deliciosas y bebido mucho buen vino. Todas esas cosas eran baratas en Francia. El director del diario parisino había estado muy amable y papá había hablado también con él y con los directores de varios periódicos franceses. También estos habían dicho que querían que escribiera para ellos. ¿En francés?, preguntó Ana. Naturalmente, dijo papá. Había tenido una institutriz francesa cuando era pequeño y hablaba el francés igual de bien que el alemán. Entonces, ¿nos vamos a ir a vivir todos a París?, preguntó Max. Antes tenemos que hablarlo mamá y yo, repuso papá, pero estaba claro que eso era lo que pensaba que debían hacer. ¡Qué bien!, dijo Ana. Todavía no hay nada decidido, dijo mamá. Puede ser también que haya posibilidades de vivir en Londres. Pero Inglaterra es muy húmedo, dijo Ana. Mamá se enfadó. No digas tonterías. Tú no sabes nada de eso. Lo malo era que mamá no hablaba mucho francés. Mientras papá aprendía francés con una institutriz francesa, mamá había aprendido inglés con una institutriz inglesa. La institutriz inglesa era tan simpática que mamá siempre había deseado conocer su país de origen. Hablaremos de ello, dijo papá. Después les estuvo contando sobre la gente que había visto. Viejos conocidos de Berlín que habían sido escritores, actores o científicos famosos. Y que ahora tenían que luchar para ganarse la vida en Francia. Una mañana me encontré con aquel actor. ¿Te acuerdas de Blumenthal?, dijo papá. Y mamá supo enseguida a quién se refería. Pues ha puesto una pastelería. Su mujer hace los pasteles y él está en el mostrador. Me lo encontré sirviendo pastel de manzana a un cliente especial. Y papá sonrió. La última vez que lo había visto era invitado de honor en un banquete de la Ópera de Berlín. También había conocido a un periodista francés y su mujer, que lo habían invitado varias veces a su casa. Son una gente encantadora, dijo papá. Y tienen una hija de la edad de Ana. Si nos vamos a vivir a París, seguro que te caen muy bien. Sí, dijo mamá, pero no parecía muy convencida. Durante la semana siguiente y la otra, mamá y papá hablaron de París. Papá pensaba que allí podría trabajar y que sería un sitio agradable para vivir. A mamá, que apenas lo conocía, le preocupaban toda clase de consideraciones prácticas, tales como la educación de los niños y la clase de vivienda que podrían encontrar. Cosas en las que papá no había pensado mucho. Al final, llegaron a la conclusión de que mamá debía volver a París con papá para ver la situación directamente. Al fin y al cabo, era una decisión muy importante la que iban a tomar. ¿Y nosotros?, preguntó Max. Él y Ana estaban sentados sobre la cama de la habitación de sus padres, a donde había sido convocado para la discusión. Mamá ocupaba la única silla, y papá, con aire de duende elegante, estaba encaramado a una maleta puesta de pie. Se estaba un poco apretujado, pero había más intimidad que en el piso de abajo. Yo creo que ya son mayorcitos para cuidar de ustedes mismos durante unas cuantas semanas, dijo mamá. ¿Quieres decir que nos quedamos aquí solos?, preguntó Ana. Parecía increíble. ¿Por qué no?, dijo mamá. Frau Schwinn le echará un vistazo. Se ocupará de que tengan ropa limpia y de que se acuesten a su hora. Yo creo que el resto lo pueden hacer ustedes. Y así quedó decidido. Ana y Max enviarían una postal a sus padres cada 2 días para que supieran que todo iba bien. Y mamá y papá harían lo mismo. Mamá les encargó que se acordaran de lavarse el cuello y ponerse calcetines limpios. Papá tenía algo más serio que decirles.
Acuérdense que cuando mamá y yo estemos en París, ustedes serán los únicos representantes de la familia en Suiza, dijo. Es una gran responsabilidad. ¿Por qué?, preguntó Ana. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez, estando en el zoológico de Berlín, con tío Julius, había visto un animalito con aspecto de ratón, y en su jaula había un cartel que decía que era el único representante de su especie en Alemania. Esperaba que no fuera nadie a mirarlos a ella y a Max. Pero no era nada de eso lo que había querido decir papá. Hay judíos dispersos por todo el mundo, explicó, y los nazis están diciendo mentiras horribles sobre ellos. De modo que es muy importante que la gente como nosotros demuestre que no es verdad. ¿Y cómo podemos demostrarlo?, preguntó Max. Siendo mejores que los demás, dijo papá. Por ejemplo, los nazis dicen que los judíos no son honrados, de manera que no basta con que seamos igual de honrados que los demás, tenemos que serlo más. Ana enseguida se acordó, arrepentida, de la última vez que había comprado un lápiz en Berlín. El hombre de la papelería le había cobrado de menos, pero ella no había señalado el error. ¿Y si los nazis se hubieran enterado? Tenemos que ser más trabajadores que los demás, continuó papá, para demostrar que no somos holgazanes, más generosos para demostrar que no somos tacaños, más amables para demostrar que no somos groseros. Y Max asintió. Puede ser que es mucho pedir, añadió papá, pero yo creo que vale la pena porque los judíos son personas estupendas, y está muy bien ser judío. Y cuando mamá y yo volvamos, estoy seguro de que estaremos muy orgullosos de cómo nos han representado en Suiza. Qué curioso, pensó Ana. Normalmente le daba muchísima rabia que le dijeran que tenía que ser mejor de lo normal, pero esta vez no le importaba. Hasta entonces no se había dado cuenta de que ser judío fuera tan importante. En secreto, hizo el propósito de lavarse de verdad el cuello con jabón todos los días mientras mamá estuviera fuera, para que por lo menos los nazis pudieran decir que los judíos llevaban el cuello sucio. Sin embargo, cuando llegó el día en que mamá y papá se fueron a París, no se sintió nada importante, más bien se sintió pequeña y desamparada. Consiguió no llorar mientras veía cómo su tren salía de la estación del pueblo, pero cuando ella y Max volvieron caminando despacio hasta el hostal, sintió claramente que era demasiado pequeña para que sus padres la dejaran en un país mientras se iban a otro. Vamos, hombrecito, dijo Max de repente, anímate. Y fue tan divertido que la llamara hombrecito que era como la gente a veces lo llamaba, y que Ana se echó a reír. Después de aquello mejoró el panorama. Frau Schwinn había preparado su comida favorita, y en cierto modo fue estupendo que Max y ella comieran en una mesa del comedor para ellos solos. Luego Brenneli pasó a recogerla para ir a clase en la tarde, y acabada la escuela, ella y Max jugaron con los 3 niños Schwinn, como siempre. La hora de acostarse, que Ana había temido que fuera lo peor, resultó en realidad muy agradable, porque Herr Schwinn fue a su habitación y le estuvo contando historias divertidas sobre algunas de las personas que iban al hostal. Al día siguiente, ella y Max pudieron escribir una postal alegre a mamá y a papá, y a la mañana del segundo día llegó una para ellos desde París. Después del tiempo transcurrido, muy deprisa, las postales eran una gran ayuda. Todos los días escribían a mamá y a papá o recibían noticias de ellos. Y así era como si no estuvieran tan lejos. El domingo, Ana y Max y los 3 niños Schwinn fueron al bosque a recoger castañas dulces. Volvieron con grandes castaños llenos y Frau Schwinn los asó al horno. Luego todos se los comieron para cenar en la cocina de los Schwinn, untadas con mucha mantequilla. Estaban deliciosas. Al final de la segunda semana después de la marcha de papá y mamá, Herr Grupp llevó a la clase de Ana de excursión a las montañas.
Pasaron la noche allá arriba en una ladera, durmiendo sobre paja en una cabaña de troncos, y por la mañana Hergrub les hizo levantarse antes de que amaneciera. Los llevó por un sendero estrecho que subía por la montaña, y de pronto Anna se dio cuenta de que el suelo que pisaba se había vuelto frío y húmedo. Era nieve. «¡Mira, Brennelly!», exclamó, y mientras la miraban, la nieve, que había sido vagamente gris en la oscuridad, se volvió de repente más clara y más sonrosada. Ocurrió muy deprisa y de pronto una luz rosácea se extendió por toda la montaña. Anna miró a Brennelly. Su suéter se había vuelto malva, su cara estaba colorada y hasta sus trenzas color ratón tenían un resplandor anaranjado. Los otros niños estaban igualmente transformados. Hasta la barba de Hergrub se había vuelto color rosa. Y detrás de ellos había una enorme extensión de nieve color rosa fuerte y el cielo del mismo color, ligeramente más pálido. Poco a poco, la rosa se fue desvaneciendo y la luz se hizo más intensa. El mundo rosáceo que se abría detrás de Brennelly y los demás se dividió en cielo azul y nieve blanca deslumbrante, y fue totalmente de día. ¿Han visto el amanecer de las montañas azules? La vista más hermosa del mundo, dijo Hergrub, como si hubiera sido él el causante de todo. Luego les hizo volver a bajar. Fue una larga caminata y Anna ya estaba cansada, mucho antes de llegar abajo. Durante el viaje de vuelta, en el tren se adormiló, deseando que mamá y papá no estuvieran en París, para poderles contar su aventura, pero quizá de pronto hubiera noticias de su regreso. Mamá había prometido que se quedarían 3 semanas como máximo, y ya habían pasado un poco más de 2. No volvieron al hostal hasta el anochecer. Max estaba esperando para escribir la postal del día, y a pesar de lo cansada que estaba, Anna consiguió meter en ella muchas cosas sobre su excursión. Después, y aunque no eran más que las 7, se fue a la cama. Según subía, al piso de arriba se encontró a Franz y a Brennelly, cuchicheando en el pasillo. Al verla, se callaron. «¿Qué estaban diciendo?», preguntó Anna. Había oído el nombre de su padre y algo sobre los nazis. «Nada», dijo Brennelly. «Sí que estaban hablando», dijo Anna. «Los he oído». «Papá ha dicho que no te lo dijéramos», dijo Brennelly, un poco compungida. «Para que no te disgustaras», dijo Franz. «Pero venía escrito en el periódico: los nazis han puesto precio a la cabeza de tu papá». «¿Precio?», preguntó Anna sin comprender. «Sí», dijo Franz, 1000 marcos alemanes. Papá dice que eso demuestra lo importante que debe ser tu papá. Había una foto de él y todo». ¿Cómo se podían poner 1000 marcos a la cabeza de una persona? ¡Qué tontería! Decidió preguntarle a Max cuando subiera a acostarse, pero se durmió mucho antes. Se despertó a la mitad de la noche. Fue muy de repente, como si algo se le hubiera encendido dentro de la cabeza, e inmediatamente se encontró despierta del todo, y como si durante toda la noche no hubiera estado pensando en otra cosa, de pronto entendió con terrible claridad cómo se ponen 1000 marcos a la cabeza de alguien. Vio mentalmente una habitación. Era una habitación de aspecto extraño, porque era en Francia, y el techo, en vez de ser continuo, era una masa de vigas entrecruzadas. En los huecos que quedaban entre las vigas había algo que se movía. Estaba oscuro, pero entonces la puerta se abría y se encendía la luz. Papá venía a acostarse. Dio unos cuantos pasos hacia el centro de la habitación. Anna quería gritarle «¡No!», y entonces empezó un diluvio de monedas que se derramaban desde el techo sobre la cabeza de papá. Él se puso a gritar, pero las monedas seguían cayendo hasta enterrarlo por completo. De modo que era aquello que Hergwin no había querido que supiera. Era
aquello lo que los nazis iban a hacerle a papá. O tal vez, puesto que venía en el periódico, lo habían hecho ya. Ana se quedó inmóvil, horrorizada. Oía a Max en la otra cama respirar suavemente y con regularidad. Lo despertaba, pero a Max le sentaba muy mal que lo despertaran por la noche. Probablemente no haría más que enfadarse y decir que todo eran tonterías. Y tal vez fueron tonterías, pensó Ana, con un súbito alivio de angustia. Tal vez por la mañana lo viera todo como uno de aquellos absurdos terrores nocturnos que la asustaban cuando era más pequeña, como aquellas veces que pensaba que la casa se había incendiado o que se le había parado el corazón. Por la mañana abría la postal acostumbrada de mamá y papá y todo estaría bien. Sí, pero aquello no eran imaginaciones suyas. Había salido en el periódico. Su pensamiento daba vueltas y vueltas. Tan pronto estaba haciendo complicados los planes para levantarse, tomar un tren a París y avisar a papá, como pensando en lo ridículo que pareciera si daba la casualidad de que Frostring la encontrara. Al final debió quedarse dormida, porque de pronto era de día y Max estaba ya a medio vestir. Ella se quedó en la cama en un momento, notándose muy cansada y dejando que todos sus pensamientos de la noche anterior volvieran deslizándose hasta ella. Después de todo, ahora por la mañana resultaban un tanto irreales. Max, dijo tentativamente. Max tenía un libro de texto abierto sobre la mesa y lo estaba mirando mientras se ponía los calcetines y los zapatos. Perdona, dijo Max, pero hoy tengo examen de latín y no he repasado. Y volvió a su libro, murmurando verbos y tiempos. De todos modos daba lo mismo, pensó Ana. Estaba segura de que no pasaba nada. Pero en el desayuno no hubo postal de mamá y papá. ¿Por qué crees tú que no habrá llegado?, preguntó Ana a Max. Retraso del correo, dijo Max indistintamente a través de un bocado de pan. Adiós, y salió corriendo para tomar el tren. Seguro que llega esta tarde, dijo Hershwin. Pero en la escuela, Ana estuvo todo el tiempo preocupada y se pasó el rato mordiendo el lápiz en lugar de escribir una descripción del amanecer en las montañas. ¿Qué te pasa?, dijo Herbrook, porque Ana solía escribir las mejores redacciones de la clase. Una experiencia así debería haberte inspirado, era hermoso. Y se alejó, personalmente ofendido por la falta de respuesta de Ana a su amanecer. Aún no había postal cuando Ana volvió de la escuela, y no la hubo tampoco en el último correo de las 7. Era la primera vez que mamá y papá no habían escrito. Ana consiguió soportar la cena pensando fríamente en retrasos postales, pero una vez en la cama y con la luz apagada, todos los terrores de la noche anterior volvieron a inundarla con tal fuerza que sintió como si casi la ahogaran. Quiso recordar que era judía y no debía asustarse, porque si no los nazis dirían que todos los judíos eran cobardes. Pero no le sirvió de nada. Seguía viendo la habitación del techo extraño y la horrible lluvia de monedas cayendo sobre la cabeza de papá. Aunque cerró los ojos y hundió la cara en la almohada, lo seguía viendo. Debía haber hecho algún ruido en la cama porque de repente Max preguntó: ¿Qué te pasa? Nada, dijo Ana, pero al mismo tiempo que lo decía notó una pequeña explosión que le subía el estómago hacia la garganta y de pronto encontró un sollozar. Papá, papá. Max estaba sentado en su cama y le daba palmaditas en un brazo. Pero mira que eres tonta, dijo, cuando Ana le hubo explicado sus temores. ¿Tú no sabes lo que quiere decir poner precio a la cabeza de alguien? No. No es algo que yo pensaba, dijo Ana. ¿No?, replicó Max. No es ni parecido. Poner precio a la cabeza de alguien o de una persona significa ofrecer una recompensa a quien capture a esa persona. Pues ya está, gimió Ana. Los nazis quieren detener a papá. Bueno, sí, en cierto modo, dijo Max, pero a Hershwin no le parece muy grave. Al fin y al cabo,
No es mucho lo que pueden hacer mientras papá no esté en Alemania. Entonces, ¿tú crees que no le ha pasado nada? Claro que no le ha pasado nada, por la mañana tendremos una postal. Pero ¿y si mandan a alguien a Francia por él? ¿A un secuestrador o algo así? Entonces papá contaría con todos los efectivos de la policía francesa para protegerse. Y Max adoptó un acento supuestamente francés. Márchese por favor. No está permitido secuestrar a la gente en Francia. ¿Quiere que le cortemos la cabeza en la guillotina? Lo escenificaba tan bien que Ana no pudo menos que reírse, y el propio Max se sorprendió de su éxito. Ahora duérmete, dijo, y Ana estaba tan cansada que enseguida lo hizo. Por la mañana, en vez de postal, recibieron una larga carta. Mamá y papá habían decidido que vivieran todos juntos en París, y papá iba a ir a recogerlos. Papá, dijo Ana cuando se le pasó la primera emoción de verlo sano y salvo. Papá, me disgusté un poco cuando me enteré de lo del precio de tu cabeza. Yo también, dijo papá, y no un poco, sino mucho. ¿De veras?, preguntó Ana, sorprendida. Siempre había creído que papá era muy valiente. Es que es un precio tan bajo, explicó papá. Con 1000 marcos no se va a ninguna parte en estos tiempos. Yo creo que valgo mucho más, ¿no te parece? Sí, dijo Ana ya más tranquila. Ningún secuestrador que se precie aceptaría esa miseria, dijo papá, y sacudió la cabeza con tristeza. Estoy por escribirle a Hitler para quejarme. Bueno amigos, los invitamos a que sigan la continuación de cuando Hitler robó un conejo rosa. Esperen el capítulo 12. Hasta la próxima.